Mardoqueo era el primo de Esther. Él la adoptó cuando Esther quedó huérfana de sus dos padres. Él vivía en Susa, capital del imperio persa, que por el entonces era la primera potencia mundial. En el capítulo 2, en el versículo 5, se menciona que Mardoqueo provenía de la tribu de Benjamín. Y también habla de que él era hijo de Simei, hijo de Cis. Muy probablemente esté mencionando a la familia de la que Mardoqueo provenía. Y muy posiblemente Simei sea aquel Simei que arrojó piedras a David cuando éste escapaba de su hijo Absalón. Por lo tanto, podemos decir que Mardoqueo y Esther provenían de la casa del padre del rey Saúl. Es muy probable que Mardoqueo trabajase en el palacio real o en la corte real, ya que como vemos en la Biblia, él tenía acceso al patio del palacio real y podía hablar con Esther para saber cómo estaba y cómo la trataba. Amán, el agageo, muy posiblemente era descendiente del antiguo rey Agag de Amalek, el mismo rey que Saúl tiempo atrás enfrentó y derrotó. Y esto es posible porque existían muchas bandas amalecitas que no vivían en las ciudades de Amalek y que por lo tanto pudieron sobrevivir a aquella guerra en la cual el reino de Israel exterminó las ciudades amalecitas. En el capítulo 3 vemos que el rey Asuero engrandece a Amán y lo pone por sobre todos los príncipes, dejándolo como segundo después de él. Incluso le da el sello real que le dio autoridad de exterminar a los judíos de todo el imperio persa. Amán comenzó a odiar a Mardoqueo porque veía que cada vez que él salía o entraba del palacio, Mardoqueo era el único que no se arrodillaba ante él. Por lo tanto, Amán construyó una horca en el patio de su casa para ejecutar a Mardoqueo. Pero dice la Biblia que estando él en el patio del palacio real, que el rey no podía dormir y que leyendo las crónicas del imperio, vio que un judío Mardoqueo lo había salvado de una conspiración en la cual querían envenenar al rey. Cuando el rey vio a Amán, lo hizo subir y le preguntó cómo debía honrar el rey a alguien a quien lo había servido pero que nunca se le había dado nada. Entonces Amán, creyendo que el rey quería honrarlo a él, le dijo que debía ponerle una túnica del rey con una corona y con un caballo blanco, con alguien que pregone por la ciudad que a este es el hombre que está honrando el rey Asuero, y así se hará con todos los que el rey Asuero quiera honrar. Entonces el rey le ordena a Amán que vaya y haga esto con Mardoqueo. Mardoqueo es honrado delante de toda la ciudad de Susa, pero Amán ya había echado suertes para fijar el día de la exterminación judía en todo el imperio, que era el día 13 del mes de Adar. Sabiendo esto los judíos, Mardoqueo le enviaba cartas a Esther para que vaya al rey y le pida la ayuda y la anulación de esta ley. Por su parte, Esther era hija de Abijai, que era tío de Mardoqueo. El verdadero nombre de ella era Hadasa, pero es muy probable que su tío Mardoqueo le haya cambiado el nombre por el de Esther para que nadie descubriese el origen de ella, ya que podemos notar que en el reino y en la ciudad había un odio planteado contra los judíos y los israelitas. Dice la Biblia que ella era una mujer de buen parecer y hermosa, y que halló gracia delante de los ojos del rey Asuero, por lo que ella fue elegida reina en lugar de Basti. Cuando Mardoqueo le descubrió el plan que había tramado Amán para los judíos y para todos
los israelitas fue cuando Esther les pidió que ayunasen y orasen, que aunque el rey no la había llamado, ella iba a ir a presentarse delante de él, aunque ésta no lo recibiera y tuviese que morir por ese acto. Ya que presentarse delante del rey sin ser llamado, en esa época y para el protocolo persia, era considerado un acto de rebeldía, por lo que la pena sería la muerte, el cual lo invita a Amán. Luego lo invita a otro banquete y es ahí cuando le declara todo lo que Amán quería hacer con su pueblo y por lo tanto lo que quería hacer con ella misma. Entonces el rey, por último, condena a Amán a ser ahorcado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo y le da el sello real a Mardoqueo y autoridad a Esther para que escriban cartas a todo el reino para que los judíos se junten y se defiendan de todo aquel que quiera hacerles daño y quiera matarlos. Y esto es llamativo, ya que como el edicto anterior hecho por Amán llevaba el sello real, este no podía ser abolido. Por lo tanto, Mardoqueo tuvo que enviar cartas para que todos los judíos se defiendan de todos los que quieran agredirlo aquel día. Hubo mucha lucha en las ciudades persas y en las ciudades del imperio entre los enemigos de los judíos y los judíos, pero estos salieron victoriosos y dice la Biblia que Mardoqueo instauró ese día como un día de fiesta, como el día de la fiesta del Purim. La palabra Pur significa suerte, y es que Amán había echado suertes para descubrir el día en el que debía exterminar a todos los judíos. Luego de esto, dice que Mardoqueo fue engrandecido y su fama llegó a todo el imperio, por lo que los gobernantes apoyaban a los judíos y ayudaban a los judíos. Fue entonces que Mardoqueo quedó como segundo después del rey por encima de todos los demás príncipes. El rey Asuero, muy posiblemente, fue el rey Jerjes de Persia. Su hijo fue el rey Artajerjes, quien fue el que le dio permiso a Esdras y a Nehemías para volver. Incluso le dio de todos los que necesitaban para poner en funcionamiento el culto en el templo y para levantar las murallas que estaban caídas de Jerusalén.